Y bueno, a mí me tocó el tema de hemorragia obstétrica. No vengo a enseñar nada, ya todos lo saben. Yo creo que hay gente con mayor capacidad, a lo mejor que yo, para dar este tema, y agradezco mucho que me hayan invitado. Bueno, vamos a iniciar lo que es el tema. Hemorragia obstétrica es una de las principales complicaciones que se pueden presentar durante el trabajo de parto. Como ya lo decía también la doctora América, somos un hospital donde somos de concentración de embarazos de alto riesgo y por ende tenemos muchos problemas también con hemorragia obstétrica. El problema no es, como decía el doctor hace ratito, las pacientes que llegan complicadas, sino las pacientes que se nos llegan a complicar a nosotros. Recordando que muchas de las mujeres que llegan a atención del parto no tienen ningún factor de riesgo para tener hemorragia obstétrica y se nos llega a presentar. Ese es el problema. No identificar a tiempo a lo mejor aquellas que tienen factores de riesgo que nos están gritando aguas porque voy a sangrar y no saberlos identificar a tiempo y no tomar las medidas adecuadas para estar anteponiendo un paso adelante para que evitar ese problema, ¿sí? Entonces, creo que sí se ve completa la pantalla porque a mí no se me ve, pero la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Dice que cada día mueren aproximadamente 830 mujeres por causas prevenibles relacionadas con el embarazo y el parto. El 99% va a ocurrir en países en vías de desarrollo y en zonas rurales. Se estima que alrededor de 14 millones de mujeres sufren pérdida de sangre severa durante el trabajo de parto y el 1% de estas mueren y un 12% sobreviven con anemia severa o alguna secuela secundaria a lo que es la hemorragia postparto. Entre los años de 1990 y el 2015, la mortalidad materna en todo el mundo disminuyó un 44%. Entre el 2016 y el entre lo que es el año del 2016 hasta el año del 2030, como parte de los objetivos del desarrollo sostenible, el objetivo es reducir la tasa global de mortalidad materna a menos del 70% por cada 100,000 nacidos vivos. Aquí en México, esto es lo que tenemos en el estado de las principales causas de muerte materna. Esta es la semana epidemiológica número 36, es la última que está ahorita reportada. Y la principal causa de muerte materna son las enfermedades hipertensivas, que al ratito lo vamos a ver con el doctor Polanco, el tema. Le siguen las hemorragias obstétricas, el aborto, las complicaciones en el parto y el puerperio, y las enfermedades del sistema respiratorio y el COVID-19. Recordar que hace como cuando comenzó la pandemia, el COVID-19 fue la principal causa de muerte materna, ¿sí? Pero actualmente ya está quedando atrás y está volviendo a tener un auge, lo mismo que teníamos antes de la pandemia, que era enfermedades hipertensivas, hemorragia, y al otro año podíamos tener hemorragias como primer lugar y enfermedad hipertensiva, que siempre se andan peleando los lugares de lo que es la muerte materna. Aquí en Guerrero tenemos reportados hasta la semana 36, ¿sí? 21 muertes maternas. Tenemos un comparativo del año pasado. A esta fecha teníamos 32, ahorita llevamos 21. Como definiciones, la Organización Mundial de la Salud refiere que es la pérdida sanguínea mayor de 500 mililitros inmediatamente después del nacimiento, sin importar la vía obstétrica de la resolución del parto, ¿sí? La ACOT refiere que es la pérdida acumulativa mayor o igual de 1000 o pérdida sanguínea acompañada de signos o síntomas de hipovolemia dentro de las 24 horas posteriores al nacimiento. Se han mostrado que últimamente ha incrementado la mortalidad materna y esto es debido también a que hay muchas mujeres que ya no se embarazan en la edad que corresponde. Hay muchas mujeres de mayor edad que se han estado embarazando. Lógicamente tenemos adolescentes que se están embarazando, prácticamente niñas también.
y eso hace que tengamos mayores morbilidad para tener problemas durante el embarazo, lógicamente para también la atención del parto. El aumento en el índice de masa corporal, que también es un indicativo para que una paciente en dado momento se pueda complicar. Y al aumentar las edades de embarazo, pues tenemos mayor índice de enfermedades crónico-degenerativas que también nos van a complicar el embarazo y nos van a complicar también con datos de hemorragia o con otras patologías que se pueden ir agregando. La hemorragia obstétrica es la principal causa de muerte y de esta la hemorragia posparto ocupa el 70 al 80%, ¿sí? La gran mayoría de estas son predecibles, ¿sí? Y la causa principal es la atonía uterina. El objetivo de la presentación es determinar la causa de la hemorragia posparto, determinar oportunamente cuáles son los factores de riesgo para presentar la hemorragia posparto, desarrollar un plan para el diagnóstico y el tratamiento. Esos son los objetivos que tenemos con esta plática y bueno, también con el curso. Aquí podemos ver cómo está formado el útero, ¿sí? Las capas que forman, las fibras musculares que forman la capa del útero, que están en diferentes posiciones. Eso va a ayudar a que cuando nazca el bebé, se desprenda la placenta, el útero fisiológicamente se pueda contraer de tal manera que cierre los vasos de pinar que se quedan abiertos donde está el lecho placentario y podamos evitar una hemorragia. Fisiológicamente el útero está formado precisamente para tratar de evitar hemorragias. Tenemos cómo llega la sangre principalmente al útero, ¿sí? Como podemos ver, la arteria uterina es una de las principales que va a proveer sangre. A través de ella prácticamente el útero está vascularizado y tenemos también por la arteria ovárica y la tubárica, y hay otras ramas que van a proveer sangre hacia el útero. Prácticamente en el útero están pasando durante el embarazo 700 a 900 mililitros por minuto. Entonces, cuando comenzamos a tener un problema de hemorragia, prácticamente nuestra paciente, si no actuamos rápido, prácticamente se nos está vaciando en forma inmediata. El 89% de las complicaciones de la hemorragia ocurren, como ya decían, en las primeras horas, sobre todo en las primeras 4 horas posparto. Y dentro de esas primeras 4 horas posparto, pues prácticamente nuestras pacientes están en el área de recuperación. Entonces, estamos diagnosticando pacientes con hemorragias muy tardíamente y en un área que en teoría deben de estar supervisadas. El 80% de estas hemorragias ocurren en unidades intrahospitalarias, ¿sí? Y el 80% tuvo un inadecuado manejo. Desgraciadamente, muchas de las pacientes que se llegan a complicar, incluso aquellas que llegan a fallecer, estuvieron bajo atención médica y tuvieron un mal manejo. ¿A qué reto nos enfrentamos? Una es la dificultad para reconocer los factores de riesgo, ¿sí? Identificar la causa que nos está ocasionando la hemorragia, la dificultad para estimación de la pérdida sanguínea y la dificultad en el diagnóstico temprano. Esos son los factores que nos estamos enfrentando, los riesgos que tenemos. Una, no identificar cuáles son los factores que esa paciente tiene. Y eso, cuando ingresa nuestra paciente, debe de tener una historia clínica completa y de ahí tenemos que saber cuáles son los factores que tiene nuestra paciente. Lógicamente, cuando ya está en el área de labor o cuando lo vamos a pasar a cesárea, también nosotros le preguntamos cuáles los factores de riesgo puede tener, ¿sí? La estimación del sangrado. ¿Cuántas veces normalmente no medimos cuánto sangra nuestra paciente? Casi siempre es visual. Entonces, cuando es un diagnóstico visual, cuando estimamos visualmente el sangrado, se dice que nos estamos quedando en un 33 a un 50% por abajo de lo que es el sangrado.
Aquí tenemos una tablita o una imagen muy conocida, creo por todo, está en internet, donde viene aproximadamente cuánto está perdiendo de sangre de acuerdo a cómo está. Una toalla sanitaria manchada, prácticamente son 30 mililitros, una toalla sanitaria totalmente empapada, aproximadamente son 100 mililitros, ¿sí? Y de ahí lo que tenemos el riñón, son 500. Si tenemos una paciente con una hemorragia posparto en la cama, o sea que esté manchada la cama, aproximadamente es 1 litro, lo que ya estamos perdiendo. Si ese manchado está también en el piso, 1,5 litros, ¿sí? Y si está desde la cama hasta el piso, totalmente como 2 litros. Entonces, son aproximaciones que nosotros prácticamente, como estamos viendo cómo está sangrando nuestra paciente, subestimamos ese sangrado porque no tenemos una medida exacta para poder decidir cuánto nos sangra nuestra paciente. Hay medidas muy básicas que podemos tener, que no las contamos con el hospital, pero aquí hay unas bolsas que vienen graduadas, lógicamente que se ponen para la atención del parto, ya que nació, lógicamente hay que evitar colocar gasas y todo lo demás de material ahí. Hay que dejar que salga el líquido amniótico. Ya que nace el bebé, se coloca la bolsa para recolectar la sangre que va a estar saliendo, y eso nos va a dar exactamente cuánto nos sangró nuestra paciente. Son bolsas baratas, pero no se cuenta con ella. Podemos tener también una bolsa o en los botes que sí tenemos, irlos marcando para saber más o menos cuánto se pierde de sangre durante el parto. O en las cesáreas tenemos en nuestro aspirador, se puede ir haciendo una marca después de que sale el producto y salió el líquido, poner una marca para lo demás va a ser sangre, ¿de acuerdo? Para saber más o menos, estimar exactamente cuánto es nuestra pérdida de sangre, porque si nos estamos quedando por abajo de lo que nos están diciendo. Y va a depender también muchas de las veces quién opere. Normalmente los compañeros anestesiólogos dicen, fulano operó, es menos, ya con descuento y todos felices. Y nosotros realmente también cuando vemos muchos sangrados, decimos, ojalá y nos den menos, pero hay que estar consciente de que nuestra paciente está sangrando. Este es un cuadrito donde clasifican la hemorragia. Este es del ATLS. Normalmente no lo usamos en obstetricia, pero se los pongo aquí para que veamos cómo lo están clasificando. Clase 1, clase 2, clase 3, clase 4. Va a depender mucho de la cantidad de sangre estimada. Este esquema prácticamente no se utiliza porque es generalizado. Meten hombres y lógicamente no está diseñado para lo que es una mujer embarazada. El que usamos prácticamente es leve, moderado, severo, dependiendo de la cantidad de sangrado que vamos a perder, que va perdiendo. Leve si es menor del 20%, y los signos que vamos a tener prácticamente es una mujer que está diaforética, va a tener frialdad en extremidades, va a estar ansiosa, ¿sí? En un sangrado moderado, prácticamente estamos perdiendo del 20 al 40%. Aparte de lo que ya tenemos como síntomas anteriores, se nos va a agregar taquicardia, taquinea, hipotensión postural, va a haber oliguria, y en un sangrado severo, mayor del 40% de pérdida sanguínea, tenemos ya hipotensión, agitación, confusión, inestabilidad hemodinámica. Entonces, todos estos parámetros nos pueden dar para saber que nuestra paciente está perdiendo. Lógicamente, no hay que esperar hasta que estemos perdiendo más del 40% para decir, nuestra paciente se está chocando. No, hay que hacer detecciones tempranas. ¿Sí? Por eso ya decía que se tiene en la primera hora, se tienen que estar tomando cada 15 minutos, ¿sí? Y a la segunda hora, cada 30 minutos, los signos vitales para estar checando que nuestra paciente se encuentre en buen estado. ¿Qué intervenciones hacen que se reduzca la hemorragia postparto? Bueno, evitar el trabajo de parto prolongado. ¿Cuántas veces hemos encontrado nuestras pacientes en la labor que tienen trabajo de parto
ingresaron en la noche con 6, 7 de dilatación, las vemos en la mañana, están con 6, 7 de dilatación, se la dejamos para la tarde con 6, 7 de dilatación y a veces las volvemos a encontrar hasta el otro turno, hasta el otro día la vuelve a ver el que le ingresó, ¿sí? Entonces, recordar que las fibras musculares, lógicamente el útero, al tener fibras musculares, es un músculo. El músculo tiene fatiga. El hecho de tenerla por mucho tiempo en trabajo de parto prolongado, pasa que esas fibras musculares, cuando tengamos la tensión del parto, no tengan la suficiente fuerza para realizar las contracciones, poder tapar las arterias de Pinar y lógicamente vamos a tener pacientes que van a estar sangrando porque ese útero ya queda con atonía, está flácido, pero porque no tiene la suficiente fuerza, porque es un músculo que ya está agotado. Traumatismos que se presentan durante el trabajo de parto, sobre todo aquellas pacientes que a veces llegamos a tener un parto instrumentado, el uso de forces, podemos tener desgarros, ¿sí? El uso de force, que es una bendición tenerlos siempre y cuando tenga indicación precisa en manos indicadas, es una bendición, pero no deja de ocasionarnos traumatismo durante el trabajo de parto que puede ocasionar que tengamos hemorragias. Aquellas pacientes que también no se le hace una buena valoración y se realizan epicios que se llegan a extender y se llevan vasos importantes, también podemos tener hemorragia. Pacientes que durante su control prenatal no se les corrigió su problema de anemia. Aquellas pacientes con anemia también tienen un factor de riesgo para tener hemorragia durante el trabajo de parto. Y pacientes que no se identificaron factores de riesgo durante la atención de su embarazo o cuando ingresaron al área de urgencia no se identificaron factores de riesgo y también en el área de labor no se identificaron. Aquellas que tienen productos macrosómicos y las dejamos para trabajo de parto, aquellas que en dado momento pueden venir en una presentación no adecuadas o cuando sabemos y queremos hacer una eversión intrauterina, también podemos ocasionar alteraciones para poder tener factores que nos van a ocasionar sangrado durante el trabajo de parto. El no realizar un adecuado manejo activo del tercer periodo del trabajo de parto, que ya lo dijo muy bien y muy claro el doctor Bulmaro, ¿sí? Que es el pisamiento tardío del cordón umbilical, 60 segundos o hasta que deje de latir el cordón, tener una tracción controlada del cordón umbilical y el uso profiláctico de un uterotónico. Ese es el manejo activo y prácticamente haciendo el manejo activo del tercer periodo del trabajo de parto, estamos disminuyendo en un 60 hasta un 70% que se presenten hemorragias posparto, ¿sí? Entonces, anteriormente también dentro del trabajo en el manejo activo estaba lo que era el masaje uterino, que ya no se usa. Entonces, estos tres son lo que se debe usar. Pinzamiento tardío, tracción controlada del cordón y la administración profiláctica de un uterotónico. Ahora sí, ¿qué hay que hacer cuando tenemos el problema de una hemorragia? ¿Sí? ¿Qué es lo que en dado momento a nosotros nos preocupa? Cuando tenemos la paciente que ya está sangrando, ya no sabemos qué hacer y qué hay que hacer en ese momento. Sí nos empezamos a preocupar porque es algo que realmente yo creo que a todos los ginecólogos o a todo el personal que está trabajando o laborando en el hospital ya nos ha tocado alguna vez que esa paciente nace el bebé, se contrajo o el útero o no se contrajo y comienza a tener una hemorragia ahí importante. O la tenemos en cesárea, ¿sí? Estamos suturando y vemos que ese útero no se contrae y comienza a sangrar. O terminamos la cesárea, pasa a recuperación y ese útero que en dado momento comenzaba a tener un buen tono, pierde el tono y comienza a sangrar. Entonces, ¿qué hay que hacer en ese momento? Una es el tiempo, ¿sí? Evitar perder tiempo. La demora en el diagnóstico va a implicar retraso para el inicio del tratamiento
y eso va a ocasionar que incremente la morbimortalidad materna, ¿sí? Hay que identificar qué es lo que está ocurriendo, hay que cerrar la llave, ¿sí? Recordar, por el útero están pasando de 600 a 900 mililitros por minuto, ¿sí? Entonces es una paciente que en dado momento, si nosotros no actuamos inmediatamente, es una paciente que se nos va a complicar. Le pongo cerrar la llave. La hemorragia comienza por una gota, ¿sí? Si nosotros no cerramos la llave, va a depender de nosotros qué tanto pierda de sangre esa paciente. Entonces, hay que cerrar esa llave para evitar hemorragia. Pedir ayuda. Lo principal ante una hemorragia siempre es pedir ayuda. Aunque creamos que lo sabemos todo, aunque creamos que somos el mejor gineco, el mejor médico general, siempre hay que pedir ayuda. Aunque sepamos que podemos resolver el problema, siempre hay que pedir ayuda. Eso es lo principal. Ante una hemorragia hay que pedir ayuda. Aquí no se valen los egos de cada uno, ¿sí? Hay que anteponer el ego por la paciente, ¿sí? Entonces lo principal es, pido ayuda, que alguien venga porque la paciente me está sangrando. Activamos el código para que venga el que tenga que venir a apoyarnos en ese momento. Identificar la causa, ¿sí? ¿Cuáles son las causas de hemorragia? Esto todos nosotros lo sabemos, y cada vez que entramos a un curso de hemorragia obstétrica nos dicen las 4 T's, ¿sí? Entonces todo el mundo ya identificamos las 4 T's. La principal es tono, de ahí tejido, trauma y trombina. Entonces tenemos que tener bien claro qué son las causas que nos van a ocasionar en la hemorragia, ¿sí? Entonces sobre eso tenemos que trabajar. Tener algoritmos que nos permitan saber qué tenemos que hacer cuando se nos está presentando una hemorragia. Eso es lo principal. Saber qué manejos podemos hacer, qué está a nuestro alcance en ese momento, y también saber nuestras limitaciones que tenemos. Por eso hay que pedir ayuda. Tener lógicamente laboratorios ahí a la mano, saber cómo está nuestra paciente, tener sangre cruzada, ¿sí? Y maniobras inmediatas que debemos de hacer. Y hay algo que también se conocen como las 3C, ¿sí? Que es control, comunicación y conocimiento, ¿sí? Control, saber qué tengo a disposición para poder controlar en ese momento la hemorragia que se me está presentando. Comunicación, porque tengo que pedir ayuda para que alguien venga y me ayude a controlar esa hemorragia y a que a nuestra paciente le vaya mejor. Y conocimiento, porque tengo que identificar cuál es la causa que me está provocando el sangrado, saber cuál es el tratamiento específico para evitar que esa paciente siga sangrando. Entonces las 3C, control, comunicación, conocimiento, lo tengo que tener en claro para saber que cuando mi paciente esté sangrando, lo tengo que aplicar. Identificar como tal las causas, decíamos las 4 T's, ¿sí? Tono. ¿Qué es lo que me va a ocasionar que ese útero no tenga suficiente tono, ¿sí? Yo identifico la causa. Si ya tenemos factores de riesgo identificado, ¿qué es lo que me puede ocasionar que no tenga tono el útero? Aquellas mujeres que tuvieron o que tienen un embarazo donde hay una sobredistensión uterina, me va a ocasionar que mi útero tenga un riesgo de que no tenga tono. Productos macrosómicos, polidramnios, gemelares o trillizos, como quieran, ¿sí? Alguna tumoración. Eso va a hacer que el útero, al estar sobredistendido, si volvemos otra vez a la capa muscular, no tenga la suficiente fuerza para
poderse contraer cuando salga todo eso. Decíamos que cuando sale el bebé, sale el líquido y sale la placenta, el útero fisiológicamente, ¿qué va a hacer? Va a contraerse para dejar de sangrar. Si tenemos algo que haga que mi útero esté sobredistendido, va a hacer que ese útero no tenga la suficiente fuerza para contraerse y quede sin tono. Entonces, inmediatamente cuando sale todo eso, nosotros con que pongamos la mano encima del útero, podemos identificar si ese útero está bien contraído, si está duro, está contraído, ¿sí? Entonces, inmediatamente ya sé que tiene tono. Trauma. ¿Qué me puede ocasionar un trauma para que esa paciente está sangrando? Ok, mi útero está contraído, pero mi paciente está sangrando. ¿Qué voy a ver? Que no tenga un trauma en el canal del trabajo de parto. Aquellas pacientes, ya decíamos, con un trabajo instrumentado, le puse un forcer, que en nuestro hospital sí tenemos forcer, ponemos un forcer, se hace un desgarro, tenemos riesgo de tener trauma, ¿sí? Aquellas pacientes que le hicimos un epicio y todavía se nos corrió el epicio, tenemos riesgo de tener trauma. Se me desgarró el cervix cuando salió el producto, entonces tenemos un trauma. Si mi paciente está con el útero bien contraído y sigue sangrando, no me voy a detener a seguir con lo del tono. Tengo que buscar la siguiente causa, que es el trauma, ¿sí? Mi paciente ya no tiene ningún trauma, pero sigue sangrando. ¿Qué tengo que buscar? Tejido. Se decía en la plática anterior que cuando sale la placenta hay que revisarla, ¿sí? Vemos si realmente salió completa esa placenta, si se quedó algún cotiledón, si se quedaron membranas, van a hacer que ese útero no se contraiga adecuadamente y va a estar sangrando. Ok, tengo mis 3 primeras causas, aparentemente normal, pero mi paciente sigue sangrando. Problemas de coagulación. Normalmente las pacientes que tienen problemas de coagulación tienen antecedentes de que traen alguna patología que nos puede ocasionar problemas de coagulación, ¿sí? Aquellas que entran con preeclampsia, ya traemos problemas de coagulación, preeclampsia, las que tienen síndrome de Gel o que ya traigan alguna enfermedad que nos puedan ocasionar problemas de coagulación, ya lo estamos identificando, ¿sí? ¿Qué hay que hacer también? Reanimación, expansión del volumen plasmático, transfusión de hemoderivados. Prácticamente eso de expansión del volumen plasmático, me imagino que se va a ver más claro cuando veamos los siguientes temas que se van a dar. Intervenciones hemostáticas, uso de uterotónicos, taponamientos intrauterinos, como son el colocar los balones, ¿sí? Las ligaduras vasculares, que también imagino que se van a dar ya más con claridad en el siguiente tema. Y corrección de la coagulopatía, agentes hemostáticos, plaquetas, fibrinógenos, ¿de acuerdo? Ok, las maniobras que teníamos, que ya habíamos ya habíamos comentado, masaje uterino, le decíamos que el masaje uterino prácticamente ya está en desuso como tal, pero es útero contraído, no me pierdo ahí, sigo con lo que sigue. Compresión uterina, a hacer que el útero se comprima, ahorita lo vamos a ver más a detalle. Uso de pinzamiento uterino, compresión de la aorta, balón intrauterino y uterotónicos. Todo eso es lo que tenemos que manejar cuando tenemos un problema de una hemorragia, ¿sí? Compresión uterina. La compresión uterina es muy sencilla. A lo mejor me toca estar en la labor con una paciente que está sangrando y lo que tengo que hacer para que deje de sangrar inmediatamente es meter mi mano, comprimir el útero y pedir ayuda, ¿sí? Y comenzar a poner los medicamentos que tengamos a mano y esperar a lo mejor que esos medicamentos hagan efecto
para que ese útero agarre tono. Pero es una de las medidas muy sencillas que está al alcance de todos, pero estamos ocupando las dos manos. Entonces tengo que pedir ayuda, ¿sí? Otra de las medidas que nos manejan y viene también en las guías de práctica clínica es la compresión de la aorta abdominal. Tenemos que poner cierta presión en la aorta y con la otra mano buscar el pulso femoral. Si estamos aplicando la presión adecuada, no vamos a tener pulso femoral, ¿sí? Entonces, es una medida también muy fácil de hacer, aparentemente, ¿sí? Y también estamos ocupando las dos manos, tengo que pedir ayuda. Pero cuando hacemos la compresión, a veces sí se llega a complicar, porque podemos tener algo así, ¿sí? Entonces, algo que aparentemente es fácil cuando es una paciente delgada, si tenemos una paciente con obesidad, va a ser complicadísimo poderla hacer, ¿sí? Pero es una de las medidas que están a disposición para poderlas utilizar. Pinzamiento de las arterias uterinas, técnica SEA. Todos en el hospital saben cuál es la técnica SEA. A lo mejor no la han realizado, pero es una manera muy sencilla de cerrar la llave inmediatamente, ¿sí? Es un torniquete que ponemos y nos va a servir para ganar tiempo, para que podamos hacer revisiones, para que los medicamentos hagan efecto. Fácil de aplicar, muy sencillo, que imagino que la vamos a ver con la doctora América cuando hable en su siguiente presentación, pero bueno, vamos a adelantarle tantito, nada más. En todos lados hay pinzas de anillos, 2 pinzas de anillo recta, 2 pinzas de anillo curva, unas válvulas vaginales y si no tenemos válvulas vaginales, un espejo vaginal, ¿sí? Donde vamos a localizar lo que es la arteria uterina de los dos lados, la pinzamos y prácticamente terminamos, cerramos la llave y ya podemos hacer muchas otras cosas, ¿sí? Entonces, una manera muy sencilla para hacer que nuestra paciente deje de sangrar, para cerrar la llave inmediatamente. Maneras de cómo ir practicando la técnica SEA, ¿sí? Otros balones intrauterinos, el más conocido, el balón de Bakri, que en nuestro hospital tenemos balón de Bakri en todos los turnos. Se pueden utilizar también condones o otro tipo de sondas que se pueden aplicar. Aquí, de una manera muy sencilla, tiene una eficacia, sobre todo el balón de Bakri, de un 80%, donde se va a inflar el globo, que tiene una capacidad hasta de 500 mililitros, y lo que va a hacer es que va a pegarse a las paredes, cerrando lo que son las arterias de pinar, para que deje de sangrar, ¿sí? Ese es un balón de Bakri. Yo creo que ya todo el mundo lo conoce, ¿sí? Se introduce adentro, se infla, se retira prácticamente en 24 horas, pausado. Tenemos balones hechizos que se pueden realizar. Realmente nunca me ha tocado hacer una atención de una hemorragia haciendo un balón hechizo. Sí con Bakri, pero no hechizo. Hay algunos otros dispositivos, que es el pantalón neumático, que no contamos en nuestra unidad. En partería creo que sí tienen uno, ¿sí? Que está compuesto por segmentos, donde lo vamos a ir colocando y nos va a ayudar también a mejorar lo que es la circulación. Nos va a ayudar también a que la sangre periférica se vayan a órganos de mayor vitalidad. Los medicamentos que podemos usar, que ya los mencionaban anteriormente, prácticamente los tenemos en disposición en nuestro hospital: la oxitocina, el misoprostol, la ergonovina y la carbetocina, que son los que se utilizan. El que más se utiliza en la oxitocina.
Ahora, en nuestra guía de práctica clínica dice si el manejo farmacológico ha fallado, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? Intervenciones quirúrgicas. Inmediatamente ya nos falló todo lo que estábamos haciendo, nuestra paciente sigue sangrando, tenemos que hacer intervención quirúrgica. Y dentro de esas intervenciones quirúrgicas, que tampoco les voy a venir a enseñar a los compañeros cómo se realiza, porque creo que todos la saben hacer y muchos lo hacen mejor que yo, ¿sí? Las suturas compresivas, ¿sí? Suturas compresivas que no van a alterar lo que es la fertilidad de nuestra paciente, van a realizar una compresión vascular continua, se utilizan suturas absorbibles, entonces no le ocasionamos ningún problema. Aunque en las suturas compresivas, en la guía de práctica clínica, también refieren que se han presentado casos de necrosis uterina. Dentro de esas suturas compresivas, la más usada es la de Bellings, que se empezó, la sacaron en 1997, la de Hochschild, que fue prácticamente en el 2000, y la de Hyman, que es una variante de lo que es la B de Lynch, que fue en el 2002. Sutura compresiva de Bellings, donde hacemos prácticamente unos tirantes al útero para poderlo comprimir. Esta es una de las cirugías que es de nuestro hospital, precisamente. Esta es una sutura de Hyman, ¿sí? Que se utiliza, también es prácticamente parecida a la de Lynch, pero en este caso no hay una histerotomía. Esta se puede utilizar sobre todo cuando tenemos pacientes de posparto que se someten a una cirugía, a una laparotomía para corregir lo que es la hemorragia. La sutura compresiva de Hochschild, ¿sí? Que esa prácticamente son cuando hay atonías parciales. Otras técnicas que son desarterialización, donde vamos a buscar los vasos importantes para poderlos ligar, ¿sí? Hay varias técnicas, también suturas compresivas, hay muchas más, tenemos la Pereira, pero bueno, las más utilizadas son esas tres que vimos. La desarterialización de O'Leary, que es una técnica donde abrimos el ligamento redondo, perdón, el ancho, y vamos a buscar lo que es la arteria uterina y ahí la vamos a hacer unos amarres para que deje de sangrar. Recordando que, bueno, por la arteria uterina, decíamos hace ratito, que es por donde más sangre va a llegarle al útero. La triple ligadura que se utiliza, donde vamos a ligar la arteria uterina, el redondo y la arteria ovárica. La desarterialización también técnica de Radbo, que también prácticamente ligadura uterina, la ligadura de infundíbulo pélvico. Y la más fácil de usar o de realizar es la técnica posadas, ¿sí? Que es muy sencilla, que en prácticamente 2 minutos, 3 minutos ya realizamos una técnica posada, que es muy sencilla para realizar. Y bueno, como veríamos, lo que le platicaba en nuestra guía dice que puede haber una isquemia uterina cuando se realizan ligaduras vasculares, si se combinan con ligaduras compresivas, ¿sí? Y la histerectomía, que es lo último que vamos a realizar cuando ya todo lo demás nos ha fallado, pues sería la histerectomía. Actualmente lo que se está tratando de hacer es no realizar histerectomía, sobre todo porque es una paciente que ya tiene datos de hemorragia y la sangre que está atrapada en el útero también va a ocasionar que tenga una mayor hemorragia. Entonces, entre menor realicemos la histerectomía, le va mejor a nuestra paciente. Se está pidiendo actualmente que exista una segunda opinión antes de realizar una histerectomía. Aquí hay un esquema que, bueno, el esquema está en la guía de práctica clínica, que qué hay que hacer cuando está nuestra paciente con sangrado vaginal. Bueno, primero identificar la causa del sangrado, estimar cuánto está sangrando esa paciente, ¿sí?
y cómo está prácticamente los signos vitales. Si es una paciente que está embarazada, si es una paciente que está en parto o si es una paciente que está puérpera, ¿sí? Y dependiendo de eso es lo que vamos a estar realizando prácticamente. Si es un esquema que podemos revisarlo ahí en la guía de práctica clínica, yo espero, bueno, que no se queden nada más con lo que nosotros decimos, sino que estén revisando continuamente todo esto, las guías de práctica clínica, artículos de revisión, para que ustedes estén con el conocimiento importante a la mano. Ojalá y no nos ocurra que tengamos que hemorragias. Nadie quiere estar cuando hay una hemorragia, ¿sí? Como conclusión, una es prevenir, ¿sí? Tener, ¿qué hay que hacer? Si tenemos pacientes con atonía uterina, lo que decíamos, checar las 4 T's, lo principal. Uso de medicamentos para hacer que ese útero se contraiga, útero tónico. Reposición del volumen, ¿sí? Identificar cuál es la causa principal de qué nos está ocasionando el sangrado y dar el tratamiento de acuerdo a lo que estamos haciendo. Y hasta lo último, hacer una histerectomía. Si todo en dado momento nos ha fallado, realizar una histerectomía, ¿sí? Esta es mi casa de descanso. Cuando gusten, estamos para servirles.